creo que ella tenga la capacidad de poder organizarse de tal manera que garantice a los ciudadanos de Lima una función eficiente, pues, ¿no? Así es. Dime una cosa, Javier, ¿qué te parece, cómo has visto este tema del dirigente, líder aymara, Alisuri? Es un tema muy complicado, ¿ya? Tiene varias lecturas, ¿no? Digamos, si queremos una lectura formal, estoy de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema, el doctor San Martín, que ha expresado su indignación y su protesta respecto al tratamiento que se ha dado a este caso del señor Walter Anduviri, que representa un sector de los pobladores y los trabajadores mineros en Puno y el Altiplano, y además de procedencia étnica aymara, ¿no? Llegó a Lima, eso sí, es que hay varias cosas ahí. Llegó a Lima como producto de una invitación que le hacen las autoridades para negociar, para dialogar y para ver cómo se podía solucionar este espinoso tema en Puno. De pronto llega a Lima y se da con que hay una orden de detención en su contra. Entonces, ¿cómo así las autoridades no se percataron de eso antes de invitarlo a que venga a Lima? Porque entonces la percepción que ellos tienen, con fundada razón, es que es una emboscada, ¿no es cierto? Entonces te invito a dialogar, pero hago que te detengan, ¿no es cierto? Tengo otra lectura. Bueno, pero para terminar la idea, ¿no? Dos, el señor Anduviri se refugia en las instalaciones de un canal de televisión, ¿no es cierto? Tratando, pues, de evadir la acción de la justicia, ¿no? Que además es una formalidad que hay que cumplir. Nadie está por encima de la ley y tiene que haber cumplido. Además, él tiene que presentarse y a contestar el pedido del fiscal de turno, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que el señor Anduviri evadió. Y además fue, digamos, requirió la negociación y la intervención y la participación de los directivos de Canal 5 para que no lo detuvieran. Al final, después de 34 horas, esa negociación tuvo éxito para él, no fue detenido, la sala penal de Puno levantó esa orden de detención porque ya había cumplido, él dice, con los requerimientos de la autoridad. Pero entonces, lo que queda es que el señor Anduviri ha evadido la acción de la justicia en una primera instancia, ¿no? Se ha sentado encima de la ley, de las normas y de la Constitución, ¿no? Y se salió con la suya. Es decir, evitar que sea detenido y evitar que responda a las autoridades según los requerimientos que en ese momento tenía. Esa es una lectura formal. La otra lectura es más informal, pero tiene que ver más con la realidad. Y es que también nosotros hablamos de principio de autoridad, hablamos de Estado de Derecho, hablamos de democracia representativa. Esos son valores que mucha gente, la mayoría de la gente que vive en el altiplano y que se dedica solamente a una economía de subsistencia, no entiende ni acepta. Además, entonces, es una cultura que corresponde a una etnia, ¿no? Que tiene sus propios valores, su propia concepción del mundo y del Estado. Así, su propio enfoque de las cosas y entiende las cosas de manera distinta de como tú y yo lo entendemos. Entonces, es digamos, la traducción o la revelación de ese otro Perú. Hay dos Perúes aquí. El Perú de Lima enfrentado al Perú de provincias. Y también eso tenía una traducción en la votación de la última campaña electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo imponerles esos códigos culturales Lima? La única meta que tiene es ver cómo van a subsistir el día siguiente, que solo se preocupan por su manera de trabajar, por su manera de cuidar lo suyo, ¿no? Y su familia. Entonces, son cosas y son constataciones de tipo antropológico. El tema con Puno tiene orígenes más complejos para su momento y que tienen que ver con... Tienen pues un antecedente histórico de ser gente muy rebelde, incluso para el dominio inca, ¿no? Así es. Entonces, así es. bueno, ok, en eso estamos de acuerdo, pero lo cierto es que nosotros vivimos en un país unitario, según la Constitución Política del Perú, lo cual significa de que las leyes son exactamente igual para todos. Lo que ocurre es de que en todos los lugares más alejados del país tiene que haber llegado la educación, la formación en ese sentido. Entonces ahí el Estado tiene que continuar haciendo un trabajo. Ahora, yo creo de que las autoridades de Lima que lo invitaron no necesariamente incurrieron en un error, porque tú a todo invitado no pasas a ver si es que está él requisitoriado o no. Si hay ¿no? perdóname, pero si hay una amenaza de una tensión política creciente, como en el caso de Puno, tuvieron que haber tenido cuidado. Pero hay que explicarle a los televidentes de que él no está
detenido por una orden judicial, ¿no? Sino básicamente por el hecho de que ha sido notificado para que rinda su manifestación. Cuando a uno lo notifican para que rinda su manifestación una vez, 2 veces, la segunda vez dice, tiene que venir usted tal día, a tal hora, de grado o fuerza. ¿Qué significa de grado o fuerza? Que si Javier Monroy no fue, pues van, lo toman donde estuvo, lo llevan a que rinda su manifestación y luego queda libre. Entonces, esa es exactamente la situación del señor Al-Izuli, ¿no? Entonces, él manifiesta ahora que él no tuvo conocimiento y que nunca fue notificado. Habrá que saber si eso es exactamente verdad, no, o cómo fue. Pero como tú y yo sabemos, también en Derecho, que es mi otra carrera. No sabía que además... Sí, claro, por supuesto. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Por supuesto, pero digamos que se podría, al margen del tema legal estricto, podríamos ver la buena fe o no de él. También. ¿No? Entonces, yo ahí sí no responsabilizaría tanto a los funcionarios que lo invitaron, porque además se le invitó con la mejor voluntad de poder llegar a un acuerdo y hubieron una serie de reuniones. Sí. Me consta que las hubieron, porque la ministra Rosario Fernández ha estado encargada del tema, pero bueno, lamentablemente no se ha llegado a superar el tema, que hubiera sido ideal que dentro de la gestión de este gobierno se logre, pero estamos viendo de que es un tema que tiene muchas aristas y que es de una solución bastante compleja que va a demandar buena parte del trabajo de la siguiente gestión. Y la verdad que no quisiera estar en el pellejo de Ollantumala, porque bueno, además ahí tiene ha tenido un bolsón de votos que han sido determinantes para vencer a Keiko Fujimori, y entonces tiene también una deuda con ellos, ¿no? Deuda de que va a tener que hilar muy fino para lograr, en mi concepto, de que la inversión económica se siga dando a través de las inversiones mineras y de alguna forma, pero no sé, llegar a un punto de equilibrio. Yo estoy de acuerdo con lo que dices en este último punto, pero el gobierno que está, digamos, ya despidiéndose no puede eludir la responsabilidad de haber sido muy ineficiente en la solución, en la prevención, en la gestión, en la resolución de los conflictos. A pesar de que es el primer gobierno que, haciendo caso y haciendo, digamos, reacción a una exigencia de la realidad, que era que se instituyera una oficina, una unidad de prevención de conflictos, que es lo que hizo en la presidencia del Consejo de Ministros, y además que se replicó en todos los demás ministerios, al final han resultado unidades absolutamente inoperativas e ineficientes. Por lo que tenían que hacer ellos era, cuando va a salir una ley, hay un proyecto de ley, tienen que estudiar cuál es el impacto que podría tener en la comunidad, justamente para evitar ese tipo de tensiones. Hay que recordar que las crisis, ¿no es cierto?, son el pináculo de un conflicto, y el conflicto es un segundo estadio de una situación que comienza en una problemática. Es decir, primero hay una problemática, después eso salta a un conflicto, y cuando no se soluciona el conflicto, termina en una crisis. Eso ha tenido que hacer el gobierno para no dejar esta papa caliente al nuevo gobierno. Sí, no, definitivamente no se ha manejado adecuadamente la prevención de los conflictos sociales que se fueran a dar con motivo de las inversiones que nunca, como en esta oportunidad, en razón a los recursos que hay, y qué sé yo, y a la posibilidad de inversión con capitales de afuera, se iban a poder dar. Y esto se debe, igual ocurre en Bagua, son dos etnias diferentes completamente, pero que de alguna manera arrastramos pues un problema antropológico, sociológico muy antiguo. Casi milenario, El país es unitario únicamente en la Constitución, pero somos muchas naciones que vivimos dentro del territorio nacional. Entonces hay que manejar mecanismos de comunicación que sean suficientes para poder identificarnos con sus necesidades, pero también para que se permita el nivel de inversión que se requiere, porque al final esa inversión redunda en la economía nacional y es para todos, ¿no? Entonces, ese punto de equilibrio no solamente se da en nuestro país, creo que se da en todos los países del mundo en donde convergen incluso nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, porque lógicamente tienen concepciones de la vida distintas, intereses diversos. Esa labor de integración tiene que ser una tarea labor del Ministerio de Cultura que tampoco, exactamente, ¿no? Es Ministerio de Cultura, es los gobiernos regionales y el gobierno central, por supuesto. Así es. Javier, te cuento de que nos están insistiendo en que hace rato hemos debido irnos a comerciales, pero regresamos con las declaraciones de Roque Gola, pero no te vayas para seguir conversando. Muchas gracias. Adelante, volvemos.